Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En este nuevo video vamos a tratar el concepto de lo que son las pruebas de software. Y rápidamente vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver a qué nos referimos con esto. Una prueba de software se define como un mecanismo o un proceso que nos va a ayudar a identificar la presencia de determinados defectos en un producto de software. Ahora bien, estos defectos no necesariamente nos hagamos la idea de que son errores de sintaxis. Por ejemplo, si me faltó un punto y coma o escribí mal el nombre de una variable, muchas veces el compilador nos tira errores cuando estamos generando el ejecutable, y esos son errores del software. Pero aquí el concepto de error o de defecto es mucho más amplio. Por ejemplo, un software puede ser que no tenga ningún error de sintaxis y que cuando lo compilemos, se ejecute correctamente, pero me podría dar resultados erróneos o resultados que no son los deseados. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa muy sencillo que me calcule el área de un rectángulo, será lado 1 por lado 2. Si yo tengo un lado que vale 4 y otro lado que vale 5, el resultado debería ser 20. Ahora, puede ser que el programa compile bien todo, pero al momento de hacer ese ejercicio me esté arrojando un resultado, por ejemplo, 25. Entonces, yo sé que hay algo incorrecto en esa lógica, o que he realizado algo que está haciendo que me dé un resultado que es totalmente erróneo. También otro tipo de defecto que tenemos es desarrollar un software que no cumple con lo que pidió el cliente. Quizás un cliente quería un software de facturación que tenga determinado aspecto, que tenga determinadas funcionalidades, y por una u otra cosa entendimos mal esos requerimientos y el programa funciona correctamente. Quizás hasta es un software de facturación, pero tiene funciones de menos o funciones de más o funciones que se interpretaron de una forma diferente y entonces no dan el resultado deseado, no satisface las necesidades que nos pidió el cliente. Por lo tanto, las pruebas de software no solamente nos van a ayudar a eliminar errores de lógica del programa, sino también defectos que tienen que ver más con los requerimientos del usuario, con la usabilidad, con lo que nos pidió el cliente, ¿sí? Entonces, justamente cuando realizamos pruebas de software tenemos que considerar lo más importante es que se tienen que ejecutar de forma temprana. Por eso más adelante vamos a ver lo que es el TDD o el desarrollo guiado por pruebas, que nos ayudan a cumplir con este punto de ejecutar de forma temprana las pruebas. Porque después llega un punto que ya es tarde y quizás podemos tener más pérdida inclusive de tiempo, de recursos, que habiendo realizado las pruebas. Si bien puede parecer al principio que las pruebas de software nos demandan tiempo, escribirlas, automatizarlas, pero si no la ejecutamos de forma temprana, quizás ya cuando el desarrollo del producto de software está avanzado, nos puede traer dolores de cabeza más complejos que inclusive nos van a llevar más tiempo. Por otro lado, una prueba no garantiza que el software esté totalmente libre de errores, ¿sí? Nosotros podemos realizar un montón de pruebas sobre ese producto de software, pero siempre van a haber errores que no se contemplan, porque nunca llegamos a abarcar todas las posibilidades cuando probamos un software. Quizás hay aspectos que se nos escaparon, o quizás habiendo inclusive realizado las pruebas, hay requisitos que entendimos mal del cliente, o una lógica que igual funciona mal. Por lo tanto, no me va a garantizar que esté 100% libre de errores. También debemos variar los casos de prueba para encontrar nuevos defectos. Acá nos referimos más que nada a probar, a abrir nuestra mente a probar con diferentes posibilidades cuando testeamos un programa. Por ejemplo, si queremos calcular, no sé, nuevamente, el área de un rectángulo. Bueno, ¿qué pasa si pongo valores negativos? ¿Qué pasa si pongo 0? ¿Qué pasa si, no sé, si pongo valores muy grandes o si pongo valores con decimales? ¿Sí? Tenemos que contemplar todas las posibilidades, porque quizás nosotros desarrollamos el programa y probamos todos números enteros positivos y el programa o esa pequeña funcionalidad funciona bárbaro. Ahora, cuando le meto un número negativo, obviamente el área de calcular un área con lados negativos no es posible.
Pero si nosotros no contemplamos esa posibilidad al desarrollar ese programa, entonces nos va a dar errores. Y estas pruebas nos ayudan a mitigar esos errores. Por eso se deben variar los casos de prueba. Debo probar con diferentes opciones, no quedarme siempre con una, no sé, con todos números positivos o con todos valores pequeños. ¿Sí? Debo, digamos, bombardear al programa con distintas posibilidades para ver cómo está funcionando. Cómo responde, ¿sí? Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Bueno, y aquí el último punto es el que hablábamos más al principio, que dice que más allá de los errores que uno pueda encontrar cuando realiza las pruebas, puede ser que el programa funcione correctamente, pero no cumpla con la funcionalidad que nos está pidiendo el cliente. Es decir, el cliente necesitaba o lo entendió de una forma lo que él quería, pero sin embargo los desarrolladores lo interpretaron de otra forma. Y si bien el programa funciona a la perfección, no está solucionando el problema o no satisface la necesidad del cliente. ¿Sí? Por lo tanto, hay que abrirnos un poco más cuando hablamos de pruebas a solamente lógica, sintaxis o funcionalidades, sino también tiene que ver esto con los requerimientos que nos pide el cliente. Bien, vamos a ver un poco los tipos de pruebas, esto lo vamos a pasar rápido, simplemente para que tengamos una noción, que están las pruebas unitarias, que por lo general las pruebas unitarias son las que nos van a ayudar a testear las pequeñas funcionalidades del producto. Nosotros, por ejemplo, en C podemos armar una función que haga algo, y a través de una prueba unitaria nosotros vamos a poder realizar pruebas de esa funcionalidad, de esa función. Por lo general, su ejecución es automática. Más adelante también vamos a ver cómo automatizar las pruebas unitarias para no tener que estar probando manualmente cada posibilidad nosotros. Esto por lo general lo hace el desarrollador y es en la etapa de desarrollo. Después tenemos pruebas de integración que sirven para detectar defectos o errores en cuanto a cómo se comunican los distintos módulos del programa, que pueden ser manuales y automatizadas esas pruebas, y también las realiza el desarrollador en la etapa de diseño. Después tenemos pruebas de sistema. Aquí más que nada el rol involucrado es el de tester, y aquí ya lo que se testea es en base a lo que son casos de uso, flujos de lo que son los casos de uso y cómo reacciona el programa a eso. Generalmente ahí se prueba más que nada lo que es el comportamiento del sistema, si se cumplen o no los requerimientos y los casos de uso que se armaron con respecto a su funcionalidad, los flujos principales, bueno, etc. Y por último tenemos la prueba de usuario, en donde está involucrado el usuario. Justamente es quien valida si lo que se está desarrollando satisface las necesidades en cuanto a lo que él necesitaba o resuelve el problema que necesitaba resolver o automatiza el proceso que necesitaba automatizar el cliente. Por lo tanto, aquí tenemos un feedback por parte del usuario en cuanto a si estamos en el camino correcto con lo que son los requerimientos o estamos interpretando algo diferente. Bien, y aquí llegamos a un punto importante que es lo que se conoce como TDD o el desarrollo dirigido por las pruebas. Y aquí sí nos vamos a parar bastante porque es importante tenerlo en cuenta para lo que continúa después. Lo que es el Test Driven Development Software o desarrollo dirigidos por pruebas consiste primeramente en desarrollar la prueba y luego en desarrollar o refactorizar el programa, ¿sí? Que básicamente sería lo contrario a lo que muchas veces pensamos. Nosotros siempre pensamos, bueno, primero desarrollo el programa y después lo pruebo, a ver si está bien o no, a ver cuáles pueden ser las posibilidades, a ver si le pongo este número y si ahora pruebo con otra cosa, a ver si va a fallar o no va a fallar, no. Yo primero voy a pensar en la prueba. Voy a hacer de cuenta que lo tengo que probar el programa. Y si bien todavía no lo desarrollé, yo voy a ver, bueno, ¿en qué podría fallar este programa? A ver, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué entradas recibe esta funcionalidad? ¿Qué salidas? ¿Qué resultados? Entonces, primero me voy a centrar en desarrollar la prueba. Después, como estoy desarrollando esa prueba por primera vez, esa prueba va a fallar porque ni siquiera tengo desarrollado el programa todavía. Entonces, después voy a desarrollar el programa y por último voy a refactorizar el programa, o sea, mejorar ese código del programa. Pero bueno, comenzando por el principio, el primer paso sería el ciclo de desarrollo de la prueba. Yo desarrollo la prueba.
Por lo general acá estamos hablando de pruebas unitarias, o sea, pruebas que me van a testear las funcionalidades pequeñas del programa. Por ejemplo, hago una función en C y esa función que desarrollé en C va a tener su prueba unitaria asociada, ¿sí? Para poder testearlo. Bueno, primero no voy a desarrollar la función en C, primero voy a desarrollar la prueba, ¿sí? La prueba unitaria. Y aquí en la prueba unitaria yo lo que voy a hacer es contemplar las posibilidades. ¿Qué entradas va a recibir esa función? O sea, qué parámetros y qué es lo que me va a dar como retorno, qué es lo que me va a devolver. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo del área de un rectángulo, ¿no? Yo sé que para calcular el área de un rectángulo, lo que tengo que suministrarle a la función, los parámetros, van a ser, bueno, el lado 1 y el lado 2, los lados de ese rectángulo. Y lo que me tendría que devolver, justamente, es el valor del área. Entonces, yo voy a contemplar distintas posibilidades. Digo, bueno, a ver, le pongo un 5 y un 10. Entonces el resultado va a tener que ser un 50. Entonces me empiezo a armar una tablita ya con esos casos de prueba. Después digo, bueno, si le pongo un 5 y un 5, vamos a ver si funciona de igual manera, a ver si son iguales los números. Me va a tener que devolver un 25. Después voy a probar con números negativos. En ese caso me va a tener que devolver algo que me indique que no se puede, ¿sí?, realizar eso. Después voy a probar con números decimales por las dudas, a ver si declaré bien los tipos de datos para que acepte decimales o no. Después voy a probar con quizás números más grandes, a ver qué sucede, si desborda el resultado, quizás tenga que ser un tipo de dato más grande. Entonces voy a armar una tablita con las distintas posibilidades de entrada y de salida. Luego, sí voy a comenzar a desarrollar el programa, y una vez que termino de desarrollar el código de esta función, en este caso, voy a ejecutar esa prueba que hice, teniendo en cuenta esa tabla que hice con los valores de entrada y de salida, y si la prueba falla voy a continuar desarrollando el programa, corrigiendo esos errores, y voy a ejecutar la prueba de nuevo, y si falla voy a seguir ahí hasta tener un desarrollo que no presente errores en cuanto a esta prueba que yo generé. Este sería el segundo paso, que es el ciclo de desarrollo del programa. En el primero yo desarrollo la prueba. En el segundo ciclo desarrollo el programa y empieza con un ciclo en donde la prueba falla y vuelvo a desarrollar y falla y vuelvo a desarrollar hasta que no falle más. Si no falla más, voy a pasar al tercer ciclo, que va a ser el ciclo de refactorización del programa. Yo voy a mirar ese código nuevamente y voy a ver cómo lo puedo hacer más eficiente al código, cómo lo puedo mejorar. Y al modificarlo y mejorarlo voy a ejecutar de nuevo la prueba para ver que no haya generado ningún error en ese proceso. Y si falla, sigo refactorizando y así sucesivamente hasta que la prueba no falle más. Cuando la prueba no falla más, vuelvo al inicio de todo esto y comienzo a desarrollar una nueva prueba para otra funcionalidad de mi programa, ¿sí? Pero el TDD siempre está guiado por las pruebas. Primero desarrollo la prueba. Si esa prueba no falla, quiere decir que la desarrollé mal, porque una prueba por primera vez tiene que fallar. Entonces, eso me habilita el segundo ciclo, que es el desarrollo del programa. Después, mientras testeo ese desarrollo y falle, sigo acá en este ciclo. Una vez que no falla más el desarrollo del programa, paso al tercer y último ciclo, que es la refactorización. Y una vez que no falla eso, bueno, vuelve a empezar todo de nuevo. De esta forma se maneja lo que es el TDD. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la primera parte del desarrollo de la prueba, ¿sí?, con una actividad práctica. La actividad dice lo siguiente: desarrollar un programa que al ingresar los tres lados de un triángulo informe por pantalla si es escaleno, isósceles o equilátero. Bien, entonces nosotros diríamos, bueno, primero vamos a desarrollar la funcionalidad, ¿no? Seguramente va a ser una función que tenga tres parámetros, donde sea el lado A, B y C, o el lado 1, 2 y 3, como quieran llamarles ustedes. Eso va a tener que tener un return, las variables van a tener que ser de tipo int o float. Bueno, podríamos empezar a pensar en todo eso. Y la lógica, ¿no? Bueno, ¿cuándo es isósceles si los tres lados son iguales? Bueno, y desarrollar la funcionalidad. Pero no, lo que primero que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo yo voy a probar que eso que voy a desarrollar va a funcionar bien? O que no tenga errores. Entonces me voy a hacer una tablita de casos de prueba, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, si le meto tres lados iguales a esa función, obviamente el resultado como salida va a tener que ser equilátero. Y yo aquí le puse 1 porque en realidad yo no voy a devolver la palabra equilátero.
en caso de que sea equilátero. Si no, voy a devolver un 1. Y yo sé que ese 1 me va a indicar a mí que es equilátero. Después, si un lado es distinto y los otros dos son iguales, yo sé que si la entrada es esta, no importa los valores, puede ser 4, 7, 7 u otros valores también, pero yo sé que el triángulo va a ser isósceles, por lo tanto, aquí me va a devolver un 2, que para mí el 2 representa que es isósceles. Y después yo sé que si tengo como entrada 4, 5, 6, o sea, los tres lados distintos, como salida voy a tener que tener escaleno. O sea, yo cuando estoy desarrollando las pruebas unitarias y la tabla de casos de prueba, me centro en qué va a entrar a esa función y qué va a salir. No me centro todavía en cómo lo voy a hacer. O sea, la lógica, si va a tener un if, si va a tener un for, un while. ¿Sí? No me centro tanto en eso, sino lo que va a entrar y lo que va a salir de esa función. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de escaleno, que en este caso, bueno, le puse los mismos valores 4, 5, 6, no me di cuenta, pero podemos probar con otros. No sé, con el valor 1, 2, 3, a ver si es escaleno. Y después aquí tenemos un ejemplo del 1, 1, 2. Bueno, ustedes me dirán, esto es isósceles, pero no, esto no es un triángulo, porque además de las condiciones para ser equilátero, escaleno e isósceles, nosotros tenemos una condición básica antes de empezar a evaluar todo eso, que es ver si es un triángulo. Recuerden que para evaluar si dado tres lados eso conforma un triángulo o no, lo que tenemos que tener en cuenta es que si sumamos dos lados, esa suma siempre tiene que ser mayor a la del tercer lado. Por ejemplo, yo sé que el 5, 5, 5 es un triángulo, porque 5 más 5 es 10, que es mayor a 5, y en los otros casos también siempre me va a dar 10, que es mayor a 5, que es el lado restante. En este caso también 5 más 6 es 11, que es mayor a 4, 5 más 4 es 9, que es mayor a 6, ¿sí? Y 4 más 6 es 10, que es mayor a 5. Entonces yo sé que es un triángulo. Después, ahora aquí ya sé que es escaleno, porque son los tres distintos. Pero lo primero que voy a tener que evaluar es si es triángulo. Y voy a tener que contemplar esa posibilidad también. Porque fíjense, esa posibilidad es algo implícito. O sea, yo tengo que calcular si es escaleno, isósceles o equilátero, pero lo que no me está diciendo acá la consigna es que primero, antes de calcular si es escaleno, isósceles o equilátero, yo tengo que ver si es un triángulo. Entonces, para ver si es un triángulo, bueno, yo después voy a tener que hacer esa lógica en la función. Pero ahora no me interesa eso. Yo sé que si acá le meto un 1, 1, 2, yo sé que me va a tener que decir que no es triángulo. En este caso yo le puse que es representado con un 0, el no es triángulo. ¿Sí? Es como un código para cada palabra. Porque cuando yo devuelva el return en la función, no voy a devolver la palabra equilátero, escaleno o no es triángulo. Voy a devolver un numerito y yo sé que con ese numerito ya me voy a dar cuenta si se trata de escaleno, isósceles, equilátero o si no es un triángulo. Y fíjense lo que estábamos diciendo recién. 1 más 2 es 3, es mayor a 1, está bien. 2 más 1 es 3 también. Y acá 1 más 1 es 2, y 2 no es mayor al lado restante, que es 2, es igual. Por lo tanto, esto no es un triángulo, ¿sí? Porque recuerden que los dos lados que yo sumo tiene que ser mayor al otro lado restante. De todas formas, hay un video en donde se habla de la lógica de la construcción de esta función para calcular si el triángulo es isósceles, equilátero o escaleno. Bueno, aquí vamos a dejar en este punto por el momento. Aquí tenemos los pasos a seguir. Bueno, primero tenemos que armar la tabla de prueba con las posibles entradas y salidas esperadas y contemplando todas las posibilidades, ¿no? Que sea equilátero, que sea escaleno, que sea isósceles o que no sea un triángulo. Y probando con distintos números. Aquí yo podría también probar si le pongo un número negativo, a ver qué pasa, y tendría caso de prueba número 6. Esto simplemente es un ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a continuar con esto en el video que viene. Nos vemos en el próximo video. Saludos.